Por los senadores. Vamos a analizar los puntos con Maximiliano. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, Maximiliano, contanos qué análisis haces sobre esta ley bases que hoy ya está en senadores. Sí, en principio ha sido fruto de la nueva ofensiva del gobierno por ganar la iniciativa política después del fracaso de la ley anterior, donde claramente, digamos, tomaron nota de esos problemas que tuvieron en la anterior oportunidad y han generado un proceso de construcción de consenso que ha sido muy exitoso en diputados, donde una ley, por supuesto, recortada, una ley un poco más negociada, etcétera, salió con bastante comodidad de la Cámara de Diputados, pero evidentemente, como estas acciones generan reacciones de otros actores políticos, aparentemente el proceso en Cámara de Senadores va a ser bastante más complejo, por un lado por su composición, pero también por la reacción de algunos otros actores, como los sindicatos, por ejemplo, que están intentando presionar para complicar la salida de esa ley y seguramente, digo, ya tratándose en comisiones, comienza a verse las posiciones de cada uno de los senadores en una cuestión que parece que va a ser bastante compleja, que da la sensación de que está bastante apretado en cuanto a su aprobación en general y que seguramente, es muy probable al menos, que vuelva a diputados con algunos elementos o modificaciones parciales en caso de ser aprobado. Bueno, ley bases que arrancó también con algunos errores en el texto, ¿puede ser? Sí, sí, hay algunas inconsistencias en el texto que rápidamente fueron modificadas o salvadas, pero que demuestran, digamos, la puntillosidad con la cual van a tener que trabajar todo este proceso, ya que evidentemente hubo reacciones rápidamente buscando invalidar el proceso, aun a pesar de que eran salvables en esta primera instancia, que es evidentemente lo que se está haciendo, pero da una idea un poco del clima que se vive en el Senado. Los senadores están sufriendo también bastante más presiones de diferentes sectores a fin de oponerse a algunos y aprobar otros, y esto se refleja un poco en el clima de tensión que se vive en las comisiones, movidas también un poco por el escaso tiempo que queda hasta el 25 de mayo, donde el gobierno busca llevar como un elemento de victoria aunque sea una aprobación en general y con diferencias en particular de la ley, pero que parece que va a ser un proceso complicado, que además va a tener nuevamente a Milei durante gran parte de este proceso fuera del país. Ujú. Maximiliano, bueno, se está tratando en comisión. Cuando una vez que pase a la Cámara Alta, ¿cómo crees que va a ser recibido también en el plenario? Y bueno, teniendo en cuenta también que el gobierno necesita 34 votos, ¿no? Sí, en ese sentido, digamos, en realidad el gobierno estaría buscando obtener 37, creo que está en Mm. 34 en este momento, 33, 34 votos en este momento, está buscando para tener esa mayoría necesaria sobre 72 miembros del Senado, quien tiene 33 de partida es Unión por la Patria, que aparentemente votaría en bloque, da la sensación de que la enorme mayoría del bloque radical completo el bloque pro, digamos, y por supuesto la Libertad Avanza van a votar a favor de este proyecto y va a quedar en manos de los bloques de alguna cuestión del bloque federal, etcétera, que terminarán inclinando la balanza y que será enormemente importante, porque hay que decirlo, el pacto del 25 de mayo es muy importante en términos simbólicos y políticos. En términos de gobernabilidad de triunfo político, el partido se juega aquí, se juega en este momento y se juega en el Senado. Un Senado, o más bien un poder legislativo, que a diferencia de lo que sucedió en gobiernos anteriores, donde en mucho sentido parecía una escribanía del gobierno, donde la mayoría de las leyes pasaban por defecto, acá va a haber una lucha muy importante, la hubo en la votación anterior, la va a haber en este caso, y es lo que nosotros pronosticamos para el resto del ciclo político de Milei, donde deberá trabajar con herramientas muy sólidas en términos de negociación política y de rosca política, que es justamente contra lo que peleó en otra etapa. Digo, se viene un proceso, ha tenido un proceso de aprendizaje y se viene un proceso donde deberá trabajar de manera muy fina estos elementos si quiere llegar a la cifra mágica de 37 votos que le permita sacarla, al menos en general, y tener esa holgura para tratar de que, al menos en términos particulares, con excepción de algunas cuestiones que podrían ser objetadas, sea mostrado como un triunfo político para el 25 de mayo, que como digo es un momento clave para el gobierno para ver cómo arranca esta segunda etapa
un gobierno al cual todavía no se le han aprobado planes. Sí, tal cual, estamos solamente a semanas del Pacto de Mayo. ¿Crees que el gobierno finalmente va a mostrar este triunfo para con los gobernadores también? Da la sensación de que está haciendo todo lo posible para lograrlo. El nivel de vorágine, de vértigo político y de incertidumbre política en la que vivimos hace que sea aventurado pensar si hoy está en condiciones de hacerlo. Me parece que va a dejar todo para intentar llegar, al menos con la aprobación en general. Yo creo que con la aprobación en general al gobierno le alcanza. En particular, yo creo que va a ser muy difícil que esta ley salga de derecho y no vuelva a diputados, al menos con algunos cuestionamientos, algunos puntos particulares. Le alcanzaría al gobierno con la aprobación en general para llegar fortalecido de cara al 25 de mayo y mostrar esa foto necesaria para el gobierno con un grupo de gobernadores avalando esta cuestión que, si uno mira los 10 puntos del Pacto de Mayo, es una cuestión básicamente muy genérica, donde no hay elementos específicos a trabajar, pero que sí mostraría un alineamiento de gran parte de las provincias con el gobierno nacional que le va a dar aire hacia adelante, al menos hasta fin de año. Ese es el objetivo del gobierno. Y ¿Lo logrará? Depende de lo que pase en estos próximos días. Sí, sí, tal cual vamos a seguir de cerca todo lo que pasa con ley y bases, que bueno, genera también muchas controversias y diferencias también en el ámbito político. ¿Qué pasa con el capítulo tabacaleras también? ¿Hubo una diferencia en cuanto a las votaciones? Ha circulado un video donde se dice que se han manipulado algunos votos. ¿Qué análisis haces al respecto? Hay algunas partes polémicas en la ley. Una es la del tabaco. Sí. Básicamente, además con un personaje oscuro atrás, el señor Tabaco y todo esto, que mostraría o trataría de mostrar en algunos grupos unos procesos donde los grupos de presión o de lobby están intentando torcer una ley con modificaciones espurias. Esa es una pata. Da la sensación de que no es la más compleja. Me parece que la más compleja está situada en lo que hace a las transformaciones en la reforma laboral y con el régimen de grandes inversiones, que son los dos elementos que me parece más puntuales. El primero, la ley de tabaco, tiene importancia e implicancia en términos de los atributos que los ciudadanos le van a dar a los políticos que aprueben o no aprueben esta ley, digo, a los senadores en este caso. En los otros dos casos me parece que afronta el gobierno un enorme desafío respecto de la capacidad de hacer que tendrá en el futuro. Una cosa es para el gobierno con reforma laboral, una cosa muy distinta es sin reforma, una cosa para el gobierno es con ganancias, sin ganancias, y lo mismo sucede con el régimen de inversiones mineras. Hay que recordar, de grandes inversiones, que tiene un gran capítulo minero, pero que en realidad aplica a cualquier gran inversión. Hay que recordar que el presidente Milei ha estado hace menos de 24 horas justamente intentando que inversores internacionales vengan al país sin tener aún ese régimen de grandes inversores que facilitaría ese proceso. Por eso digo, hay elementos que son más llamativos, les diré más visibles, como la ley de tabaco. Hay algunos otros que son mucho más relevantes para el gobierno de Milei, que ya está haciendo movimientos a nivel internacional, dando por hecho que van a aprobarse. ¿Se aprobarán? Creo que eso es lo que está en juego en este momento y determinará el éxito, no solo de las acciones a futuro de Milei, sino el éxito de aquellas cosas que viene realizando en los últimos días, pensando que cuando esa ley esté, podrán venir las inversiones que tanto necesita el país. Bueno, Maximiliano, muchas gracias por este análisis. Un placer hablar con ustedes. Un gran abrazo. Ahí estábamos hablando con Maximiliano Aguiar, estratega político y presidente de la Asociación Argentina de Consultores Políticos. Nosotros continuamos con más información en la pantalla de Canal E.